Ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, adelante. Gracias, muy buenas tardes, colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, la llevada y traída condena de Donald Trump en un tribunal de Manhattan en la tarde de ayer, es el tema de actualidad. Estados Unidos ahora está en una discusión que finalmente terminará en la justicia, pienso yo. Porque fíjense ustedes, Donald Trump ha sido condenado por 34 cargos en un tribunal de Manhattan y él no acepta la condena. Entonces, el jurado que lo declaró culpable, después de examinar las pruebas que presentó la fiscalía, el fiscal Alvin Bragg, un fiscal de Manhattan, y después de escuchar ese jurado de 12 personas, 5 mujeres y 7 hombres, escogidos al azar, porque ese es el sistema de justicia norteamericana. Lo escogen al azar, ciudadanos que no tienen ningún tipo de antecedentes penales, ni siquiera por una infracción de tránsito. Son personas impolutas que escogen de manera aleatoria, y ese tribunal de 12 miembros fue que condenó a Donald Trump. Pero Donald Trump entonces se resiste y cuando termine el juicio dice que es un asunto político, que lo ha dirigido Joe Biden. Imagínense, Joe Biden dirigiendo un jurado de 12 miembros en un tribunal de Nueva York. Es algo como inverosímil, pero ahí está, esas fueron sus declaraciones. Entonces, se ha querido decir que Donald Trump es una víctima y que se está comportando como una víctima y que en ese sentido él está creciendo en las encuestas. Pero fíjense ustedes contra quién es que él se está presentando como víctima. Es contra el sistema de justicia norteamericana. El poder más fuerte de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es una especie de híbrido o híbrido de 3 cabezas en cuanto al sistema, ¿verdad? Un sistema presidencial, un sistema también congresual, porque el Congreso es un poder, y un sistema también judicial, y algunos dicen que hasta monárquico, porque hay ciertos apellidos en Estados Unidos que tienen categoría de monarquía, ¿verdad? 4 o 5 apellidos tradicionales en los Estados Unidos, los que crearon la banca, los que hicieron los apellidos fundadores de los Estados Unidos, no sé. Pero dentro de esa amalgama de poderes que hay en Estados Unidos, el más fuerte, el que impone, el que establece las reglas, es el Poder Judicial. Ahí todo lo que llega ahí, no hay para dónde coger. El Poder Judicial deroga leyes, el Poder Judicial crea antecedentes legales, el Poder Judicial determina las estructuras incluso de Estado en los Estados Unidos y decide también elecciones. Ustedes recuerdan en aquellas elecciones del año 2000 entre George Bush hijo y Al Gore, esas discutidas elecciones donde quedaron prácticamente empatados, y el estado donde se armó el conflicto fue el estado de la Florida. El estado de la Florida que, de acuerdo a lo que establece ese estado, cuando la diferencia electoral es menos de 0.5%, entonces hay que repetir el conteo. Y se realizó el conteo y como quiera quedó un margen menos de 0.5%, volvió y se repitió en varias ocasiones y al final fue prácticamente un empate. Entonces tuvo que ir a la justicia y un tribunal, recuerdan ustedes, un tribunal de la Florida fue que decidió la presidencia, el triunfo de George Bush. Y cuando decidió el tribunal, ahí mismo terminó todo, en unas elecciones reñidas y prácticamente empatadas. Ahí terminaron las protestas, terminó el pataleo, terminó todo. Porque cuando hay un dictamen judicial en Estados Unidos, eso es sagrado. Ahora, Trump ha querido patalear contra el sistema de justicia norteamericano. Patalear. Y eso que todavía no se ha producido la sentencia, porque el tribunal lo ha declarado culpable. Pero la sentencia ahora tiene que conocerla el juez que arbitró y que Trump acusa de parcial. El juez Juan Merchan, un juez norteamericano, que ahora con los elementos que aportó el fiscal y la defensa de Donald Trump, así como el dictamen del jurado, entonces ese juez tiene que elaborar una sentencia ahora
que puede implicar, oigan bien, prisión para Donald Trump. Dicen las estadísticas que de cada 10 que están acusados de este tipo de cosas, de falsificación de registros mercantiles, de registros comerciales, de cada 10 solamente uno va a prisión. Los otros 9 son condenados a otro tipo de pena, pero en libertad. Porque ustedes saben que en Estados Unidos se observa muy claramente eso de que la primera condición del ser humano es la libertad. El extremo es la prisión. Entonces solo uno de cada 10 va a prisión, pero vamos a suponer que Donald Trump vaya a prisión. Oigan el problema que se presentaría con este caso. Donald Trump tendría que gobernar desde una cárcel. Desde una cárcel. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de, ustedes recuerdan el caso de Richard Nixon, cuando fue acusado por el espionaje en Watergate, que era el edificio del partido republicano, del partido demócrata. Luego el presidente, él renunció, entonces el presidente que vino lo indultó a él. Y entonces él quedó libre de la justicia porque el presidente de los Estados Unidos tiene esa capacidad de indultar. Sin embargo, en el caso de Trump, en caso de él resultar electo y estar en prisión, entonces él mismo no podría indultarse. Porque en Estados Unidos tampoco un presidente puede tomar medidas para beneficio propio ni de su familia. Entonces él no podría indultarse. Eso quiere decir que durante todo su mandato, en caso de que sea condenado, ¿verdad?, a 3 o 4 años, sería como prisionero de una cárcel. Entonces ahí intervendría la justicia norteamericana. Ese caso tendría que ir entonces al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo establecer una disposición sobre eso, porque hay un vacío en ese sentido. Y como vacío es también el hecho de que una persona condenada no está impedida tampoco de ser ni candidato ni presidente de los Estados Unidos, porque la Constitución solo establece que para ser presidente basta con tener 35 años o 36 creo y haber nacido en los Estados Unidos y vivido 15 años en ese país. Solamente eso. Usted puede tener cualquier tipo de antecedente penal, lo que sea, la Constitución norteamericana no habla de eso. Entonces, esos son casos que tiene que tratarlo la justicia norteamericana. Pero rebelarse contra el sistema judicial es muy difícil, contra la institución más fuerte que tiene los Estados Unidos. Fíjense ustedes que los miembros, por ejemplo, de la Suprema Corte, del Tribunal Supremo en los Estados Unidos, son elegidos de por vida y solamente son sustituidos cuando mueren. Cuando mueren, que normalmente mueren de 80, de 90, 90 y pico de años, son sustituidos ahí. Eso quiere decir que es una institución inamovible, que es la que está, la que tiene la encomienda suprema de velar por las instituciones y las reglas de esa democracia, la democracia la más grande del mundo, yo diría. De manera que yo pienso que eso de victimizarse contra la justicia es una mala estrategia de Donald Trump. Por más que grite y patalee, está condenado por la justicia norteamericana. Y rebelarse contra la justicia norteamericana no creo que dé buenos resultados. Una sociedad conservadora como los Estados Unidos, si es verdad que tiene fanáticos y que los que siguen a Trump están fanatizados que en una ocasión asaltaron hasta el Capitolio norteamericano, eso es verdad. Pero sin embargo, dentro de esa sociedad religiosa en su gran mayoría, cristiana en su gran mayoría, es una sociedad eminentemente conservadora que a la hora de tomar decisiones va a tomar en cuenta la fortaleza y el organismo rector que es la justicia norteamericana. Adelante, Francis.